Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por los medios de las redes y en cualquier lugar que lo escuchen, que el Señor les ayude para que ustedes puedan llegar a ser salvos y escapar de la condenación eterna. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, con la ayuda del Señor, después de un día ajetreado. Este pequeño ejercicio que lo hago aparte de la asamblea donde yo me congrego en el nombre del Señor, aquí en esta misma localidad. Quisiera cantar una sola estrofa del himno número 54. De los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Es palabra fiel y digna que Jesús el Salvador ha venido al pobre mundo a salvar al pecador. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Ustedes pueden buscar su Biblia en sus casas y pueden ponerle un pausa al mensaje y pueden buscar las escrituras. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Apocalipsis capítulo 22. Voy a abreviar. Versículo 12. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo y amiga que no es salvo, tal vez el Dios del cielo, el Señor, le está buscando y usted todavía no es salvo, es porque usted no ha querido ser salvo o salva, porque no está despreciando la salvación que el Señor le dio, que ya Él la ganó a precio de su sangre que Él derramó allá en el Calvario, fuera del campamento a donde Él fue crucificado por ti y por mí. Y es una historia verdadera que se ocurrió hace un poco más de 2000 años y los profetas profetizaron sobre el Señor Jesucristo, sobre el Hijo de Dios y la obra de redención que Él iba a realizar, porque Él era el único que podía realizar esa obra de redención. Y el que mismo dice aquí, este es el mismo Señor que el apóstol Juan, el que estuvo desterrado en la isla de Pasmo, Dios le dio las revelaciones, el mismo Señor le dio las revelaciones de este libro de Apocalipsis,
Y él le dijo, he aquí yo vengo pronto. Era el mismo Señor que estaba diciendo estas palabras. Y el apóstol Juan la plasmó en este libro precioso del Apocalipsis. Entonces, como te vengo diciendo, el Señor hizo la obra de la cruz porque estaba profetizado y él era el único que podía calmar la ira de Dios, y Dios le hizo pecado a él por causa de nosotros. Como dice en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios cargó en él toda su ira por culpa tuya y por culpa mía en ese día señalado. Él tomó nuestro lugar, ahí pagó la deuda con su sangre preciosa, él pagó la deuda, fue sepultado y al tercer día él resucitó porque él no podía ver corrupción. Pero eso fue a causa de por nuestros pecados, porque nosotros éramos los que merecíamos ir a la condenación eterna y morir. Pero él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y él perdonó nuestros pecados de cada uno de los que somos salvos. Yo creí en el Señor, llegué a él, clamé a él por salvación un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y él perdonó mis pecados de este indigno pecador que merecía la condenación eterna. Pude comprender que él murió por mí, que fue sepultado y resucitó. Y llegué a la fuente de salvación, que es la misma que te está hablando aquí en este libro de Apocalipsis. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Él es el primogénito de toda creación. Entonces él está diciendo aquí, he aquí vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra de los que hemos creído. Entonces él dice que él es el principio y el fin. Tú no lo puedes leer en el libro de Génesis. El libro de Génesis, cuando Dios estaba haciendo la creación, él mismo dijo en ese lugar, dijo, hagamos. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu se paseaba por la faz de la tierra. No me acuerdo bien, pero lo dice que se paseaba, y ahí estaba el Señor también en la creación, haciendo su creación. Entonces él dice que él es el principio y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida para entrar en la ciudad. Pero da una lista más: los perros estarán fuera. Esa forma de, como dice aquí perro, los perros en los tiempos del Señor eran animales que no eran como ahorita domesticados, y el Señor utilizó esto para los pecadores de ese tiempo, para los falsos ministros y muchos que eran impíos, practicando el pecado impíamente. Y dice que estarán fuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces vemos una lista que dice los hechiceros. Eso lo ha habido en todos los tiempos. Personas viviendo relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, porque Dios fue el que estableció el matrimonio, y lo vemos en ese principio en el Génesis. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y el mismo Dios que estableció esta unión, que representa también la iglesia, la unión de Cristo con el creyente. Nosotros somos la esposa y el Señor, Él es el esposo. Entonces vemos la unión, y el mismo Señor en su ministerio terrenal dio la misma enseñanza a los discípulos y el mismo principio en la creación, porque Él es el mismo Dios.
Entonces vemos que habla sobre los fornicarios, los homicidas, todo tipo de homicidio. Vemos el primer homicidio que se cometió en el huerto del Edén, cuando en el huerto del Edén, no, disculpen, eh, en el después que tuvieron hijos Adán y Eva, entonces tuvieron a Abel y a Caín, y vemos que Caín mató a su hermano Abel. Fue el primer homicidio en la historia humana, lo que dice en la Biblia. ¿Por qué? Por la envidia que tuvo, porque la envidia que le tuvo a su hermano y lo engañó, y vemos que también ahí actuó la mentira en Caín y mató a su hermano. Y vemos a través de la escritura y a través de los años que el homicidio ha hecho mucho estrago a la raza humana. ¿Es por qué? Por el pecado que hay en el corazón del hombre, porque el mismo Señor, el mismo Dios del cielo dice en Génesis que el continuo pensamiento del hombre en su corazón es de continuamente hacer el mal. Entonces vemos que da esta lista: los idólatras. Siempre ha habido la idolatría. Dios quiere que se adores a Él. Por eso hay un solo Dios, como te leí, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para esta dispensación de gracia, porque la salvación es gratuita, como dice más abajo: el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, como dice el Señor, les dijo el Señor en el Evangelio de Juan a los discípulos, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo que nos habla es de la abundancia de la salvación. Y vemos que más abajo dice: los homicidas, los idólatras y también todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cuánto daño hace una mentira? Las mentiras le hace daño. Dice un gran predicador del siglo XV que la mentira expide un triple veneno, porque le hace daño al que la ejecuta, al que la dice, le hace daño al que la escucha y la esparce, y le hace daño de quien está metiendo la mentira. Yo vi una vez que me estaban contando de una persona que habló mal de otra persona en un trabajo para él quedarse con el puesto que tenía el otro, y le dijo que él utilizaba sustancias psicotrópicas, y al hombre lo votaron, y empezó a regar eso y al hombre lo votaron de la empresa. Pero él le hizo mucho daño a ese pobre señor, a esa persona, porque esa persona tenía varios hijos y dependía de ese trabajo para poder sustentar a su familia. Le hizo daño, lo que una mentira hace mucho daño. Pero después él fue reivindicado, porque los mismos amigos que estaban en la empresa dijeron que él no estaba hacía esas cosas. Entonces el patrón lo mandó a buscar, le mandaron a hacer un examen antidoping, esas cosas. El hombre, en la sangre aparece todo eso, y no le apareció ni siquiera nicotina de cigarro, nada. Entonces se dieron de cuenta que aquel metió una mentira y se la dijo a otro y fue regado. El hombre lo volvieron a meter en su área de trabajo, y al otro lo votaron por haber metido esa mentira. Por eso dice que tiene triple veneno, porque ese predicador decía que tiene triple veneno, y es verdad, porque hace daño al que le dice la mentira, al que la escucha, la riega, y también le está haciendo daño de quien se está mintiendo. Por eso nosotros los creyentes, antes de nosotros acusar a alguien sin verlo, nosotros
los creyentes primero vemos bien si es verdad lo que dicen otras personas, porque sabemos que las personas que no son salvas, ellos engañan, y a veces también el mismo creyente puede caer en esta equivocación. Pero dice aquí el Señor: y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, todo este listado de personas, si mueren así sin ser perdonados, van al lugar de condenación si no han creído en el Señor, y la salvación es gratuita. Y el Señor dijo estas cosas, dio testimonio de estas cosas a las iglesias, a las 7 iglesias del Asia, porque Él es el linaje de David, la estrella resplandeciente del mañana. Cristo es la fuente, la raíz de la vida y de sus descendientes, lo que establece su deidad. Y el Señor también era un descendiente de David. Entonces vemos al que tiene sed. La salvación es gratuita, nosotros predicamos, se advierte al pecador de su condición, como se encuentra perdido, y que el único que le puede dar salvación es el Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor dijo en su ministerio terrenal: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor no dijo en su ministerio terrenal: hay varios caminos. Él dijo: yo soy el camino. Él es el único que puede salvar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el Padre le dio fue autoridad, fue al Señor. El mismo Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, que la ofrece es el Señor, y no es obligado. La salvación es un regalo gratuito de Dios, pero es por obedecer la fe en el Señor. Al que quiera, tome. No es obligada la salvación, es una decisión personal tuya de creer lo que dice Dios en su palabra y creer en el Señor para que puedas ser librado de la condenación eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la vida es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único que puede salvarte. Nosotros solamente te comunicamos la verdad del mensaje, te abrimos las escrituras, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Y cuando la palabra empiece a hacer mella en tu corazón, te haga y sientas esa angustia en tu corazón, es porque Dios te está hablando a tu corazón. Y ojalá tú puedas comprender que el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo, y vas a Él por la fe, y Él te va a perdonar, y vas a ser sellado con el Espíritu Santo, y vas a tener seguridad de tu salvación. Que el Señor te pueda ayudar a que tú puedas ser salvo, y como dice la Escritura, y como te dice aquí en este mismo versículo 24: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho del árbol de la vida, que es ese árbol de la vida es el mismo Señor Jesucristo, y vas a ser doblemente feliz. Que el Señor te pueda ayudar.